Bueno, ese plan de medidas fiscales va a elevar la recaudación en 3.144 millones de euros. La ministra matizó que la recaudación potencial podría ser mayor en función de los salarios de los contribuyentes. Entre las medidas está la subida del IRPF a las rentas que cobren más de 200.000 euros, así como el nuevo impuesto de solidaridad que afectará a 23.000 personas con un patrimonio superior a 3 millones de euros y con el que se espera poder recaudar más de 1.500 millones de euros. Esto decía la ministra de Hacienda. Yo creo que es un modelo que puede compartir el 90% de los ciudadanos, porque es de sentido común que aporte más en este momento el que tiene más capacidad, para que entre todos seamos capaces de tener una salida de esta crisis con mayor cohesión y más rápida. Cuanto más sea la eficiencia económica de una medida, antes saldremos. Jorge Bielsa, experto en economía de la Universidad de Zaragoza. Hola, bienvenido un día más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Conseguirá su objetivo esta rebaja fiscal? El objetivo de aumentar la recaudación, en principio, parece que es razonable que se pueda conseguir. Otra cosa es que sean las cifras exactas que se están planificando, pero ese sería bastante claro que sí que se puede conseguir. Por un lado estamos hablando de las rentas más bajas, que son, algunas van a quedar fuera del IRPF, otras van a pagar menos. Por otro lado, los que mayor renta tienen van a cobrar más, y nos preguntamos qué pasa con diferentes colectivos, como empresas o autónomos o pensionistas. Jorge. Sí. Bueno, en principio sí que en la medida también va incluido estos temas, ¿no? Parece ser que las empresas pequeñas sí que tendrían alguna rebaja en el tipo, pero las empresas grandes, efectivamente, como ya se ha venido diciendo hace mucho tiempo, había una cantidad de exenciones, deducciones que se estaban aplicando, y de hecho pues la recaudación en porcentaje había bajado de manera clara en los últimos años, y eso parece que ahora con esta medida se intenta revertir. Por lo tanto, ahí hay una ganancia de recaudación importante en el impuesto de sociedades, pero para las empresas grandes, porque en principio en las pequeñas hay una pequeña reducción de los tipos. Y en cuanto a las personas que se van a beneficiar de esta rebaja, o incluso de prescindir de hacer la declaración de la renta, ¿de cuánto ahorro podríamos estar hablando, Jorge? Las cantidades exactas no te las puedo decir, pero en principio, bueno, de 14 a 15.000 euros el mínimo exento, pues habrá un conjunto de familias que se pueden beneficiar de eso, en el sentido de que, pero no creo que sea la cantidad muy importante lo que se ahorren, porque tampoco antes era mucho lo que pagaban en ese tramo. Y luego, pues sí que es verdad que hay unos tramos un poquito más altos, pero dentro del orden de los 21.000 euros, que parece ser que también hay una rebaja fiscal. Pero hay que tener claro que en conjunto la medida está pensada para aumentar la recaudación fiscal, no para disminuirla. Es verdad que sí que es personas con ingresos cercanos a los 21.000 euros podrían tener ciertas rebajas, que ahora mismo las cifras, bueno, las tenéis concretamente publicadas por ahí. Y al otro lado está el impuesto de solidaridad, ese impuesto a las grandes fortunas, a los mayores niveles de renta. Saldrán los números, saldrán las cifras para poder equilibrar. Jorge. Bueno, en realidad este impuesto de solidaridad, que es un nombre, se le ha dado ese nombre, es un impuesto de patrimonio a nivel estatal, que es un poco lo que se venía reclamando, una armonización a nivel nacional, y no es a niveles de renta, sino a niveles de patrimonio. En principio es un impuesto que está pensado temporalmente para los años 2023 y 2024, y en teoría la cantidad que se ha estimado se habrá estimado con cargo a los datos que se tienen de patrimonios en España. Es importante aclarar que este es un impuesto que no se solapa con el patrimonio, porque las comunidades en las que no ha sido eliminado, pues eso se descontará de este. Y aquellas en las que ha sido eliminado, pues no habrá nada que descontar. En realidad es una armonización del impuesto de patrimonio a nivel estatal. Pues Jorge Bielsa, economista, gracias por haber estado con nosotros. Pues no hay de qué.
Y estamos hablando de estas rebajas, de este anuncio, de este plan fiscal del Gobierno, en el que también hay otra rebaja del IVA en productos usados por la mitad de la población, por las mujeres. Nerea. Eso es, Miriam, reducción del IVA en el caso de los productos de higiene femenina, que se reducen del 10% en el que se situaban al 4%. Y vamos a ver qué es lo que supone. Ahí lo vemos, del 10% al 4% es como quedarían, y ahora sí pasarían a ser considerados bienes básicos esenciales. La primera regla suele llegar en torno a los 11-13 años, la duración media es de 4 días, unos 4 tampones o 5 compresas al día. La estimación que se hace es que se pueden usar a lo largo de la vida fértil unas 8.000 compresas, unos 6.000 tampones, y esto supone un coste total en la vida fértil de 5.250 euros. Esta es la cifra que ha dado el Parlamento Europeo y es el dinero que destinaría cada mujer a lo largo de su vida fértil. Gracias, Nerea. Mónica, ¿esta medida qué te parece? Se redujo ya el IVA y ahora pues se realiza este aumento en la rebaja del IVA en estos productos que en un principio el Ministerio de Hacienda no contemplaba. A ver, para mí me parece positiva, me parece necesaria, y yo me imagino que esto será la compensación que ha pedido Unidas Podemos para tratar de dar su aval a este plan, que en el fondo el plan no es un plan de rebaja fiscal, sino, como explicaba Jorge Bielsa, esto es un plan para tratar de aumentar la recaudación. De hecho, lo que prevén es tener unos ingresos de 5.500 millones de euros, y de ellos 2.200 son los que se van a destinar a esas ayudas que van a ir a colectivos, a personas que tienen unos salarios bajos, y de ahí las rebajas en el impuesto de la renta. Otra cosa es que además se esté utilizando para tratar de diluir las bonificaciones en patrimonio que habían hecho las comunidades del Partido Popular, Madrid y Andalucía, porque lo que se va a hacer es, las comunidades donde todavía se mantenga patrimonio, lo que se hará en estas grandes fortunas es pagarán patrimonio en su comunidad y el resto pagarán el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas al Estado. Entonces, en realidad también estás perjudicando a esas comunidades que han decidido rebajar el impuesto de patrimonio, porque van a perder los ingresos que van a ir al Estado. Entonces, yo creo que además de ser un plan que lo que busca es aumentar la recaudación, tiene también ciertos tintes electoralistas, y el tratar de que el Estado también se meta dentro de esta guerra que hay ahora mismo entre las autonomías. Yo, con respecto al patrimonio, no creo que sea buscar el perjuicio de la comunidad autónoma, sino evitar una cosa que es flagrante en nuestro país, que es el dumping fiscal. La cuestión de que, y aparte con esa, vuelvo a decir, esa creencia o esa fe de decir, no, vamos a quitar el impuesto al patrimonio porque así todas las fortunas vendrán a Andalucía. Bueno, o no, o no. Y luego quiero saber qué retorno hay de que esas familias ricas vayan a esa comunidad autónoma y decidan invertir, o decidan tener un retorno, o simplemente quieran tener su domicilio fiscal ahí para eludir impuestos que en otros sitios tenían que pagar. Entonces, es que la solución sería la armonización fiscal, y es un melón que no quieren abrir por ahora. En su día se criticó mucho al ministro cuando habló de recentralizar el sistema impositivo fiscal de nuestro país, pero es que, sinceramente, yo sé que es un debate que a efectos electorales no es placentero, pero hay cuestiones que hay que replantearse. O sea, que una comunidad autónoma te esté jugando con los impuestos como esto fuese el rastrillo. Es decir, ya vimos el otro día a Ximo Puig como bajó el tema de los impuestos, y ya salía Cantabria, y ya salía a ver el último que se pegaba la pegatina para que sus electores le dijesen, mira, por fin han tomado una decisión que es válida para los ciudadanos, que es que igual no es tan válida para los ciudadanos, que es decir, que es que luego hay que coger la calculadora, el papel y el boli, sacar los números y ver qué retorno tiene esa medida. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que las fortunas paguen más dinero, es que yo creo que es algo lógico. Y si nos retomamos ahora con el tema de la reducción del IVA para los productos sanitarios para las mujeres, que es que me parece que de perogrullo. O sea, creo que es algo lógico, es que es un bien de primera necesidad para un determinado sector de la población que tenga que haber estado tratado muchísimo antes. Que están tomando estas medidas a lo mejor para enmascarar otras situaciones, porque recordemos, enlazando también con lo que decía Mónica, de la administración pública. En estos momentos está aprobando una subida del 3% de los diputados del Congreso de los Diputados, que sí que la inflación afecta para todos, pero para uno más que para otros, ¿de acuerdo? Unas personas que tienen una serie de dietas, una serie de beneficios, una serie de prerrogativas, por supuesto trabajo, no digo si mucho o poco regular, pero bueno, mucho mejor que la de muchos trabajadores de a pie de calle, pues bueno, pues esto a lo mejor también sirve un poquito para jugar con ese juego de trileros que se hace muchas veces en política, de tapar unas cosas con otras. En cualquier caso, bienvenidas en esta medida. Claro. Yo, en cuanto a la bajada del IVA para estos productos, creo que solamente se puede decir una cosa: ya era hora. Es decir, me da igual que lo haya pedido un partido político u otro, me da igual que sea una medida electoralista, demagógica, populista, me da igual. Igual que decíamos antes en el caso de los giros postales, es algo que beneficia mañana mismo a
el 52% de los ciudadanos de este país y a la totalidad de las familias. Con lo cual creo que ya se estaba tardando mucho en hacerse. En cuanto al otro, al tema de fondo, a ver, vivimos en un país que tiene un sistema de autonomías. Y tenemos que asumir que unas autonomías hacen unas cosas y otras autonomías hacen otras. Es decir, ¿eso crea desigualdades entre el territorio? Pues sí, pero es nuestro sistema. ¿Habría que reformularlo? Por supuesto, pero eso es un melón enorme que nadie quiere abordar. Entonces, yo creo que lo poco que se puede hacer es este tipo de medidas que armonizan un poco en la medida de lo posible para que no empiece a haber, pues eso, unas desigualdades grandes de venir aquí porque yo quiero atraer empresas, porque luego tú hablabas del retorno, pero también habría que preguntar, cuando una gran empresa va a un territorio, ¿cuántos de los impuestos que los demás pagamos se les perdona? Que no pagan IBI, que no pagan no sé qué porque queremos que vengan. Ya, muy bien. Pero entonces, ¿qué retorno hay de esta gran empresa que viene? Parece que cuando se anuncia es que va a crear no sé cuántos puestos de trabajo. Parece que eso ya es siempre como el argumento definitivo. Pero lo primero, esos puestos de trabajo, quizá cuando es una plataforma que lleva productos frescos en 24 horas, esos puestos de trabajo los está destruyendo del pequeño comercio y del comercio de proximidad. Y por otro lado, si mientras tanto les estamos perdonando todos los impuestos que los demás pagamos, pues no veo tanto beneficio ahí. O sea, yo creo que hay que rascar un poquito para ver las cosas. Yo creo que ese tipo de acuerdos de colaboración, que creo que son necesarios, creo que tienen que estar mucho más mirados, porque al final el político de turno, da igual en cualquier territorio, lo que quiere es la noticia, el titular de la empresa tal se instala en tal sitio. Pero eso no puede ser, evidentemente, a cualquier precio. Esos acuerdos, que me parecen bien las bonificaciones fiscales, incluso en ese determinado momento, tienen que estar pactadas con un condicionado muy claro y con un espacio temporal también muy determinado. Es decir, no vengas aquí a aprovecharte de las subvenciones, la bonificación, etcétera, en el plazo de 5 años y luego esto lo dejes tirado, lo dejes en la mano de Dios, porque evidentemente no tiene ese retorno. Al final, con las medidas que ha hecho el gobierno actualmente, entiendo que Pedro Sánchez lo que quiere hacer es dar un puñetazo en la mesa y decir, señores y señoras, esta es la línea y no se me salgan más, que ya vale de moverse en estas fechas todavía, que estamos cercanos a elecciones en muchos sitios. Es que lo que no es justo tampoco es que una comunidad autónoma decida bajar los impuestos y luego pida más financiación autonómica, que es lo que pagamos entre todos los españoles, ¿no?